Clase número 17 de Nociones Básicas de Literatura. Hoy vamos a trabajar el tema Sistemas Literarios Alternativos. Y para eso nos vamos a basar en Yuri Lodman, escrito también como Juri Lodman. Es un importante teórico ruso cuyo aporte a los estudios culturales y a la literatura en general aparecieron tardíamente, posiblemente después de la caída del muro de Berlín en 1989. El aporte de Yuri Lodman es fundamental para entender lo que decíamos en los videos anteriores con respecto a la teoría crítica y la política cultural. Es muy importante porque Yuri Lodman redefine el concepto de texto. Nosotros, desde la lingüística, decimos que un texto es un texto lingüístico que tiene coherencia y cohesión. Pero para Yuri Lodman, texto es toda unidad significativa, toda unidad que se cierra sobre sí misma para expresar una idea. De modo que no solo incluye dentro del concepto de texto a un texto literario, a un texto escrito u oral, sino también a una obra de teatro representada, a una película e incluso a un cuadro o una fotografía. Siempre que estos textos sean autónomos y tengan en sí misma un afán de significación. ¿Qué son los sistemas literarios alternativos? Siempre hemos hablado de la literatura como parte de la función poética del lenguaje, sin salirnos del lenguaje. Pero a las orillas de la literatura aparecen, sobre todo a partir del siglo pasado, del siglo XX, otras formas muy cercanas a la literatura que nos llevan a preguntarnos, ¿son o no son literatura? Por ejemplo, el cine, una película, ¿qué tiene de literatura y qué no tiene de literatura? Un cómics, ¿es literatura? Un guión televisivo o una serie televisiva, ¿son o no son literatura? Durante mucho tiempo se los pensó como un fenómeno ajeno a la literatura, pero no se puede negar que hay una frontera en la que la literatura y estas formas nuevas, estos formatos aparecidos en los últimos 150 años, nos llevan a pensar que efectivamente comparten con la literatura muchas cosas en común. Por eso se llama, según Silvia Barey y Pampa Aram, sistemas literarios alternativos. Yo tengo acá, por ejemplo, Nippur de Lagash. Nippur de Lagash es un cómics. Simplemente abrimos el libro y encontramos el típico formato del cómics. Nippur de Lagash, escrito por Robin Wood, es un libro que apareció antes bajo la forma de historieta o cómics en revistas muy conocidas como el Tony, el D'Artagnan, el Intervalo, que se leyeron mucho, sobre todo en los años 70. También podemos mencionar a Mafalda de Quino, una historieta famosa en el mundo en la que podemos notar evidentemente rasgos de contacto con la literatura. La producción de mensajes por parte de Mafalda y del resto de los personajes de Quino hace pensar que hay allí elementos propios de la literatura, ¿no? Por ejemplo, una de las escenas
más conocidas de Mafalda es aquella en la que Mafalda ve a un hombre millonario y a los obreros pobres y dice al lector: es imposible amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. Aquí Mafalda juega con una metáfora. Una de las metáforas típicas de los 70 es amasar una fortuna, como si fuera posible hacer una gran fortuna simplemente trabajando. Y en realidad, como nosotros sabemos, la clase dominante es la que explota a la clase dominada u oprimida según las teorías marxistas. De modo que lo que dice Mafalda es simple: nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás, en este caso a los obreros, molerlos en la fábrica con salarios injustos, sin leyes sociales que los protejan. Ha sido siempre la pretensión de la clase dominante para lograr amasar, como dice Mafalda, una gran fortuna. Por eso podemos sostener sin problema que Mafalda tiene elementos propios de la literatura y que nosotros podríamos trabajar desde la crítica política y la teoría cultural, porque allí hay ideologemas muy claros y muy evidentes. Otro formato son los guiones televisivos. La televisión comenzó en la Argentina ya por 1950, en el mundo mucho antes. El primer canal fue el Canal 7, lo que se conoce hoy como la TV pública. En algún momento la televisión salió a competir con el cine y produjo sus propias ficciones. Es decir, necesitó de escritores de literatura, de ficciones, cuentistas, novelistas, que se pusieran a escribir historias, que fueran capaces de ser después llevadas a la televisión, representadas por un equipo integrada por actores, directores, productores, sonidistas, camarógrafos, en fin, todas las parafernalia propia de la televisión. De modo que no podemos decir que los guiones televisivos son un hecho completamente ajeno a la literatura. Se roza, se imbrica con la literatura, está en su frontera misma. No podemos dejar de reconocer que a veces las series televisivas, como las que abundan hoy en el mundo, son de muy buena literatura. No siempre, pero lo son también de buena literatura. Podemos entonces terminar diciendo que es imposible negar la relación evidente entre lo que es la literatura y sus sistemas literarios alternativos. Por razones de tiempo y de espacio, nosotros no vamos a trabajar en teoría y crítica literaria ni el cine, ni el guión televisivo, ni el cómics, pero no podemos subestimarlos. Pertenecen a la misma familia, a la misma hermosa familia de la literatura.